Hola, bienvenidos una vez más a nuestro canal Zapatodo. Vamos a mostrar hoy cómo pegar y clavar un taco al cual se le ha salido el taco. Así que te invito a que te quedes hasta el final de este video y vamos a explicar cómo se hace. Bien, te recuerdo que podés suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para saber cuándo vamos subiendo nuevo contenido. Esto es reparación de calzados y estamos enseñando el oficio para todos aquellos que están comenzando y vamos mostrando también algunas técnicas, algunas cosas que utilizamos en nuestro trabajo diario. Bien, este zapato, como pueden ver, esta sandalia ha perdido el taco, se ha desclavado. Lo que vamos a hacer es clavarlo nuevamente. Primero lo vamos a pegar y después lo vamos a clavar. Para eso tenemos que primero despegar la plantilla que tiene determinación. Entonces la vamos a despegar. Y esta almohadilla que tiene allí. Y vamos a sacar con pinza o tenazas, vamos a sacar los clavos. Bien, retiramos los clavos. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es pegar nuevamente el taco en el lugar donde va. Este tiene una forma, o sea que vamos a pegar. En este caso es gamuzado. Hay que tener cuidado de no manchar con pegamento los bordes, o sea que vamos a pegar un poco más adentro para dejar una buena terminación. Bien, una vez seco el pegamento, les recuerdo que le puse cemento de contacto y no le pusimos tan en los bordes para no manchar el material porque después va a quedar mal terminado. Lo pegamos donde debe ir. Entonces, el pegamento no va a hacer mucha fuerza, digamos, en este caso, sino lo que necesitamos es el clavado para asegurar que no se salga el taco y la persona no vaya a tener ningún accidente. Para clavar necesitamos clavos dentados, que son de este tipo, que tienen como trabas. También se pueden utilizar clavos lisos, pero lo recomendable en los tacos son los clavos dentados. Les recuerdo, y esto es a modo ilustrativo, que todo calzado que tiene taco normalmente utiliza un cambrillón, que es una pieza metálica que va entre medio del emplantillado, o sea, esto iría allí abajo de la plantilla. Todos lo tienen. Entonces imaginariamente tenemos que recordar a la hora de clavar que eso vamos a clavar a los costados. Entonces las plantillas presionan y esto le va a dar rigidez al taco. Por ejemplo, si ponemos un clavo allí o a los costados, el cartón de la plantilla presiona y el taco entonces va a quedar con la firmeza de este material metálico que le va a dar toda la rigidez a lo largo de la plantilla. Esto es a modo ilustrativo. Para clavar correctamente un taco, en el caso mío, tal vez otras personas utilizan otro método, pero es usando una madera. Esta es un poco más gruesa, puede ser más fina, pero la idea es que el taco tiene que pisar parejo, entonces allí puedo clavar. Utilicen una madera, yo lo utilizo sobre las piernas, de esa manera entonces lo tengo fácil aquí de clavar. Así que utilicen en lo posible una madera firme, puede ser gruesa o no, pero lo importante es que el zapato tiene que asentar bien parejo, entonces de esa manera vamos a poder trabajarlo mejor. Vamos a clavar entonces, la forma es colocando los clavos. Tengamos en cuenta que siempre los clavos tienen que estar hacia adentro, nunca los pongan para afuera porque pueden llegar a salir afuera del taco y van a quedar mal. Primero podemos poner un clavo más liso, más finito para que lo sostenga y después podemos afirmar con algún clavo más fuerte dentado. Entonces vamos a sostener. Esto requiere práctica, no es algo que se aprende tan rápido y utilizamos el martillito martillo para clavar tacos, que algunos le llaman Luis XV. Ponemos entonces apuntando hacia adentro, allí. Clavos. Una vez que lo sujete, no se va a mover más el taco. Vamos a poner otro liso aquí adelante. Evitamos utilizar las otras perforaciones para que no queden flojos.
Entonces vamos a clavar en otro lado. Siempre tenemos que tener en cuenta abajo que no vaya a salir afuera del taco, así que lo vamos a poner, teniendo en cuenta que al medio está el cambrillón, lo vamos a poner allí. Allí ya tiene firmeza el taco, ya está firme, pero lo vamos a asegurar más todavía para que no tengamos inconvenientes. Bien, ahí clavé varios. Esto recuerden que siempre es práctica, hay que ir probando. Cuando son botas cerradas es bastante más complicado, siempre es más fácil las botas con cierres. Y si no, también viene un clavatacos que se utiliza en botas con caña cerrada. Pero bueno, esto una vez que quedó firme tenemos que asegurarnos de que el taco está perfectamente clavado, entonces la persona que lo utiliza no se le va a salir. Por último, volvemos a pegar la plantilla y de esa manera entonces nos va a quedar el trabajo terminado. Bien, pegamos entonces ya la plantilla, la dejamos secar y está el trabajo terminado. Tengan en cuenta, hay gente que utiliza también tornillos. Los tornillos tienen que ser de cabeza rasa para que queden al ras de la plantilla y no molesten, pero lo más práctico siempre es clavarlos. Lleva un poco de dificultad aprenderlo, tienen que practicar, tienen que ir probando, se pueden torcer los clavos, hay que cambiarlos de lugar. Son cosas que vamos a ir aprendiendo con la práctica, pero quedan firmes, hay que asegurarse de que quede bien firme, que las plantillas estén sanas. Y si no, hay que volver a hacer la plantilla para que entonces quede bien asegurado y firme todo el taco en el mismo calzado. Bueno, esto es todo por ahora. Nos vemos en la próxima.